Hola a todos, bienvenidos a otro video de Pixel Art. El día de hoy vengo a hablar sobre una anécdota de cómo inicié mi carrera con el desarrollo de los videojuegos, lo cual ha sido un poco diferente a lo que he visto por lo general cuando he visto este tipo de videos en otras personas. Y es como por lo general lo que he visto es como la mayoría de gente siempre es como, sí, a mí me gustaba jugar juegos desde pequeño y quise hacer juegos como tal. En mi caso no fue así porque de hecho a mí no me nunca me pregunté realmente cómo se hacían los juegos, ni era pues algo como que me interesara tanto. Me gustaba mucho jugar, obviamente, pero nunca tuve como esa curiosidad. Lo que pasó fue que un día mi hermano trajo un juego a la casa y ese juego no funcionaba. Así que bueno, al principio yo como que, bueno, pues qué porquería de juego, no funcionó, etcétera. Pero luego, varios días después, mi hermano trajo unos programas extras e hizo funcionar ese juego. Y ya, eso fue como que, bueno, ya, pues bien, funciona el juego y todo. No presté mucha atención a eso. Ese juego estaba hecho en un motor muy antiguo que llamaba Mugen. Y creo que ya no está disponible, pero estamos hablando de 2001. Pero estaba Mugen, básicamente lo que era un motor para hacer juegos de pelea. No era exactamente un motor, era más bien como un juego que permitía crear tus propios personajes, tus propias historias, tus propios modos multijugador de una manera muy sencilla. Y de hecho hasta hoy en día sigue teniendo una comunidad muy activa de personas que sacan diferentes personajes, diferentes escenarios, diferentes historias. El personaje principal que traía ese motor era el que estoy dibujando acá, que se llama Kung Fu Man. Así que el motor venía solamente con esto y la idea era ya que basados en cómo estuviera hecho este personaje, tú ibas a hacer el resto de personajes. Así que estuve mirando como mucho, estuve jugando mucho ese juego, era uno de mis favoritos y de hecho creo que en cuestiones de motores y en cuestiones de juegos realmente es un juego muy bien hecho, muy bien, y es un juego en el que uno realmente le puede invertir bastante. Entonces lo que pasó fue que un día estaba como muy aburrido y me puse a revisar los archivos que traía este juego, no sé por qué razón. Y dentro de esos archivos encontré que primero todos los personajes estaban por carpetas. Entonces Kung Fu Man estaba en un lado y el resto de personajes cada uno tenía su propia carpeta. No solamente eso, sino que dentro de las carpetas cada archivo que traía se podía abrir con los programas que mi hermano había traído a la casa, que eran algunos editores de texto, otros eran específicamente para Mugen. Era algo un poco variado. Así que lo que hice fue como abrir estos archivos y fue algo como, ¿qué estoy viendo acá? No eran necesariamente muy complejos, no eran programados como un lenguaje de programación, sino que era más bien como un lenguaje de scripting y era muy parecido como archivo CINI, por lo que tengo memoria, porque no sé cómo estará hoy en día, ni sé si será perfectamente válida mi memoria, pero lo que pasó fue que entonces me puse a revisar eso y algunos archivos traían cosas de cuánto daño hace cierto ataque y qué botones debe presionar el jugador para realizar ese ataque y todas esas cosas. Así que me puse a modificar esto y me di cuenta obviamente que en el juego se podían hacer este tipo de cambios. Y de ahí fui avanzando, fui como tratando de hacer cosas, fui extrayendo sprites de juegos de, por ejemplo, de Super Nintendo en un emulador y tratando de importarlos a Mugen. Y ese fue como, le gasté mucho tiempo en ese tipo de aprendizajes. No fue como una experiencia como tal en desarrollo porque no hubo una programación que hice como tal, simplemente fue como modificar lo que ya estuviera existente. Pero aún así creo que ha sido como una experiencia bastante útil en que me vino a ayudar mucho después en mi carrera. El otro personaje que estoy dibujando acá es el personaje de Doom Guy. Y es básicamente porque también representa una de las grandes fases en cuestión de cuando empecé a desarrollar videojuegos. Porque si hubo algún juego que me ha logrado inspirar mucho y que he logrado aprender mucho gracias a él, ha sido Doom, el original de 1993. Así que aquí lo estoy dibujando también como en base a
como así, esto también tuvo un poco de importancia en el mundo. Pero lo otro que estoy tratando de ilustrar acá era que en Mugen lo que se podía hacer era crear escenarios que eran muy ridículos. Entonces por un lado podías tener a Doomguy y por el otro lado podías tener al Chavo del 8, por ejemplo, peleando contra él. Y son cosas que siguen siendo pues posibles hoy en día y que obviamente digamos en, no sé, Super Smash Bros. Tiene un montón de personajes ya incluidos en el último juego, pero obviamente no se comparan con el roster que puedes crear en Mugen. En internet, de hecho en YouTube puedes ver videos, estuve viendo un video de alguien mostrando un roster de creo que más de 3000 personajes integrados en Mugen. La mayoría son repetidos y la mayoría no son bien hechos, me imagino, pero muestra como la posibilidad de que se puede tener. Y eso era lo otro, como los personajes venían hechos por la comunidad, entonces la calidad de estos personajes variaba mucho. Habían personajes que estaban muy bien hechos y parecía realmente que fueran perfectamente integrables a un juego de pelea, pero había otros personajes en los que los veías y si era como que, bueno, esto a duras penas se parece a lo que está tratando de mostrar. Pero aún así el hecho de que siempre había muchas cosas y siempre podías entrar como en internet a buscar y encontrar personajes para lo que necesitaras. En ese tiempo, y creo que de hecho hoy en día sigue igual, no había mucha gente como que le dedicara tanto pixel art a desarrollar juegos de Mugen. Así que lo que siempre veías eran como personajes que ya existían de otros juegos. Y lo que pasa es que obviamente estaban integrados al Mugen. Tal vez con unos cuantos cambios, como que digamos copias a, no sé, Goku de algún juego de Super Nintendo y lo conviertes en otro personaje de Dragon Ball o en algún personaje que no sea de Dragon Ball, no importa. Pero siempre era como este tipo de cambios que habían, obviamente en mi caso también. Cogía como cosas que estuvieran existentes y trataba como de crear mis propios personajes basados en eso. Pero como no tenía las habilidades necesarias para hacer pixel art, al menos obviamente no estaba como tan cómodo como lo estoy ahora con este tema. Así nunca logré sacar un personaje como tal. Lo otro es que como nunca tuve internet en estas épocas, en 2001, eso era algo muy escaso acá. Nunca pude como compartir las cosas que hice y eventualmente todos esos personajes y todo ese trabajo que hice se perdió. Pero sigue siendo como una de mis experiencias favoritas. A pesar de que fue como la primera herramienta que probé en cuestión de desarrollo de videojuegos, no es como algo que le recomendaría a nadie para comenzar, porque la herramienta es muy difícil de utilizar, no es amigable. De hecho, estuve medio mirando los archivos hoy en día, más de casi 2 décadas después de que lo estuve utilizando. Y aún así he visto que no ha cambiado mucho. De hecho, ya no existe como tal, por lo que vi, el soporte principal ya no existe. La empresa como que ya terminó ese proyecto, pero obviamente pues las cosas nunca se pierden en internet. Sin embargo, de lo que medio estuve viendo no ha cambiado mucho y sigue siendo bastante complicado realizar cualquier tipo de cosas en este motor. Sin embargo, sigue habiendo una comunidad muy activa. De hecho, estuve viendo como que ellos se reúnen una vez al año, creo, y realizan como que una especie de game jam entre ellos mismos y tratan de sacar nuevos personajes y nuevas cosas. No sé bien cómo irá, nunca los he visto. Pero es algo como, bueno, a pesar de que murió, a pesar de que nunca evolucionó tanto este motor, sigue teniendo como ese soporte, esa comunidad. Se fue más que todo un boceto rápido como para mostrar que los estilos no siempre cuadraban, que a veces tenías un personaje que era medio cartoon, luego otro personaje que era medio realista y luego un fondo que también no tenía nada que ver con eso. Pero es al mismo tiempo lo que le da como ese buen aspecto y que lo hace interesante, así como lo hace Smash Bros, que también lo hace interesante ver como toda esa combinación de estilos. En total estuve trabajando con el motor, yo creo, por un año. Y lo que pasó después fue que terminé conociendo otro motor, RPG Maker, que ese me ayudó mucho más en cuestión de diseño de videojuegos, porque en ese, a pesar de que no programabas
como tal, al menos en esa versión, en RPG Maker 2000, sí tenías como la opción de programar, pero simplemente no era un lenguaje de programación, pero era programar sin embargo. Pero bueno, eso es como algo que tal vez discutiré en otro video. Por ahora esto sería todo, muchas gracias por ver este video, espero que te haya gustado. Si fue así, dale like y suscríbete al canal si no lo has hecho aún. Espero que tengas un fantástico día y nos veremos en el próximo video.